Bienvenidos a su programa Escrito está, escudriñando las Escrituras, con el evangelista Ángelo Ortega. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Como dice allí el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, verso 36, aleluya, porque, aleluya, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendito Dios. Hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, porque Dios ha sido bueno y su misericordia nos ha sostenido. Su gracia se derramó sobre los hombres. Gracia que nos ha mantenido de pie. Gracia de Dios que nos ha hecho fuertes. Aún en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, de aflicción. Pero Dios es fiel. Aleluya. En esta preciosa tarde quiero bendecirles, saludarles en la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Le saluda fraternalmente su hermano evangelista Ángelo Ortega. Por misericordia, toda gloria es para Dios. Usando estas plataformas una vez más para poder impartir palabra del Señor. La palabra no está presa, sino que sigue corriendo con poder. Palabra que se glorifica día tras día en boca de siervos y siervas, predicadores, predicadoras, pastores, evangelistas, misioneros, que abren sus bocas para procurar palabra de Dios. En esta ocasión, en esta oportunidad, mis amados amigos y hermanos, quiero invitarles a que vayamos a la Biblia y podamos buscar el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versos del 1 al 8, donde estaremos predicando, aleluya, bajo el título El censo de David provoca la ira de Jehová. Hay gozo, alegría, porque Dios va adelante de nosotros, de su pueblo, como poderoso gigante. Gloria a Dios para siempre. Mi alma bendice a Dios. Bendito su nombre. Bien. Si usted lo ha encontrado, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versos del 1 al 8, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor?
¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Palabra del Señor. Primera de Crónicas, ¿cierto? Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso al 8. Bajo el título, amados amigos y hermanos, el censo de David provoca la ira de Jehová. Vamos a orar por esta palabra que ha sido leída. Bendito Dios y buen Señor, te damos gracias, porque es la voluntad, dice tu palabra, allí el apóstol Pablo nos enseña, de ser agradecido, de que procuremos tener gratitud en nuestros corazones. Todo lo que hemos logrado, aleluya, lo hemos logrado no por capacidad propia, ni sabiduría humana, sino porque Dios ha sido con nosotros. Y bien se cumple su palabra cuando dice que sin Dios nada podemos hacer. Por eso gracias. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Su brazo, Dios de gloria, sigue extendido, Señor, en favor de aquellos que invocan tu nombre. Tu palabra así lo declara, Señor, que todo aquel que invocare mi nombre, dice Jesús allí en su palabra, ese será salvo. Los que miraron tu rostro no fueron avergonzados, sino que fueron alumbrados por la luz de tu evangelio, la luz de Cristo. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas, que nos concedes por misericordia para poder impartir tu palabra, tu poderoso evangelio. Porque ciertamente sin tu palabra el pueblo se desenfrena, lo dice la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que esta palabra, Dios mío, que salga de mis labios en esta hora, sean dirigidas por tu precioso Espíritu. Hay aflicción, hay dolor, hay sufrimiento. Esperamos ser ministrados, alimentados, nutridos por esta tu palabra. Usa mis labios una vez más, Señor, por misericordia. Yo reconozco mi dependencia del Espíritu Santo. Yo sin ti, Dios de gloria, nada puedo hacer. Un hombre totalmente limitado en todos sus ámbitos, en todas sus áreas. Más usted, Dios mío, me hace un hombre completo y apto para toda buena obra, como lo dicen las Escrituras. Use mis labios por misericordia. Y como dice tu palabra, mientras se predica, se imparte esta enseñanza, Señor, usted extienda su brazo de misericordia y haga sanidades, prodigios, señales. Porque yo creo que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, el mismo por los siglos de los siglos. Tenga misericordia de los que van a escuchar tu palabra, impacte sus corazones por medio de esta palabra, esta enseñanza. Gracias, Señor amado. Oramos entonces en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El censo de David provoca la ira de Jehová. Leíamos allí el primer libro de Crónicas, capítulo 21, aleluya, versos 1 al 8, libro que nos habla, nos recuerda, aleluya, aquellos pasajes, aquellas, aleluya, historias
que ocurrieron en el tiempo de los reyes. Santo es el nombre del Señor. Y aquí hablamos del rey David, un hombre que según la palabra era conforme al corazón de Dios. Pero veremos a lo largo de esta predicación, amados hermanos, un hombre que por un instante se apartó de Dios, y esto provocó la ira del Señor. Si pudiéramos hacer una reflexión sobre este censo realizado por el rey David, podemos allí leer el verso 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. El rey David necesitaba saber con cuánta gente contaba, con cuántos soldados contaba para hacerle frente a sus enemigos. Había olvidado por un momento, aleluya, que él tenía de su lado, de su parte, a Jehová Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Había olvidado, había omitido, aleluya, que tenía de su lado al más grande, al Creador, a Dios, a Jehová. El censo que David mandó que se hiciera sobre Israel en la última etapa de su reinado aparece relatado en dos porciones bíblicas. En primera instancia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 25, y asimismo en primer libro de Crónicas, capítulo 21, versos del 1 al 27. Esta historia ha generado ciertas preguntas, dudas. ¿Por qué razón es este censo un pecado para Dios? ¿Por qué razón este censo se constituye pecado para Dios? ¿Quién incitó realmente a David para que realizara este censo, tomando en cuenta las cifras presentadas en cada uno de los relatos? ¿Cómo se explican las diferencias en los datos poblacionales? ¿Cómo se explica la diferencia en la duración del posible castigo de hambruna? ¿Cómo se explica la diferencia en el precio de compra de ciertas propiedades? Pues bien, estas inquietudes, dudas, aleluya, intentaremos dar respuesta por medio de este mensaje, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. ¿Por qué razón la realización de este censo se constituyó en un pecado? Las porciones bíblicas estudiadas: segundo de Samuel 24, primer libro de Crónicas 21. David, arrepentido, reconoció que por haber realizado este censo, él había actuado muy neciamente, muy locamente, y había pecado gravemente contra Dios. La Escritura no menciona en forma explícita, amados y amigos hermanos, la razón por la cual aquel censo tenía una connotación de maldad. Pero del texto se infiere fácilmente que David se estaba alejando de su confianza en Dios, y motivado por su orgullo quiso poner la confianza en sus propias fuerzas y la de su poderío militar, valorado en el número de hombres aptos para el servicio militar. Las palabras de Joab, general del ejército de David, son claves para esta comprensión, pues cuando David lo envía, lo comisiona a realizar el censo, Joab no estuvo conforme con dicha orden y le responde: añada Jehová al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? A la vez es muy probable que por su orgullo David y el pueblo no hubieran cumplido con la ley del Éxodo capítulo 30, a partir del verso 11 al 16, que ordenaba que cuando se realizara un censo en Israel, cada varón que tuviera de 20 años para arriba y fuera contado debía pagar medio ciclo como ofrenda para el santuario de Dios, a fin de que no viniera mortandad. Así que este tributo debía pagarse como expiación o rescate por cada alma que fuera contada. Esto le recordaría al pueblo que aun cuando ellos se sintieran confiados por el número de sus efectivos de guerra, las vidas de ellos estaban realmente en las manos de Dios, quien es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Aleluya. Así que el pecado no fue en sí la realización del censo, sino aquello que motivó a dicha realización. Los censos como tal, amados amigos hermanos, son simplemente
una herramienta estadística, pero los datos que arrojan pueden ser utilizados para fines loables o para fines perversos. Si revisamos las escrituras, Dios mismo ordenó a Moisés en varias oportunidades tomar el censo de toda la congregación de Israel, haciendo énfasis en todos los varones de 20 años para arriba que pudieran salir a la guerra, tal como nos habla Números, aleluya, capítulo 1, del 1 al 3, Números 26, versos 1 y 2. Nehemías también sintió que Dios puso en su corazón la realización de un censo de todos los que habían regresado cautivos, aleluya, de Babilonia para reedificar la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos censos se registran en la Biblia? Por lo menos 3 o 4. Primero el censo, Números, como les anticipaba, capítulo 1, versos 1 al 3. Un censo para todo Israel y el número de varones mayores de 20 años para salir a la guerra. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Segundo censo, Números capítulo 26, del verso 1 al 2. En este censo intentaba identificar el número de varones mayores de 20 años para salir a la guerra. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tenemos un tercer censo en el libro de Nehemías, capítulo 7, versos 5-6. Un censo que intentaba identificar el número de los que habían regresado para reedificar Jerusalén. Entonces puso Dios en mi corazón, allí hablando en Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba, mi alma bendice tu nombre. Ahí revisamos por lo menos 3 censos y sumamos este cuarto censo que realiza David y que finalmente constituye un pecado para Israel. Censo que lleva a desagradar a Dios, a provocar la ira de Jehová. La citación a David para realizar el censo, este censo fue motivado por malos deseos, y por eso David lo confesó como pecado. Segunda de Samuel 24:10, Primera de Crónicas 21:8, aleluya. Por esta razón Satanás fue el responsable directo de poner ese pensamiento en la mente de David, y no queda duda de que fue él quien tentó a David para que lo realizara. Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. David no resistió la tentación, sino que cedió ante ella, y por eso se dejó mover por su orgullo y realizó el censo. El censo fue considerado como un juicio contra Israel, probablemente porque el pueblo de Israel también estaba teniendo el mismo problema de David, de poner la confianza en sí mismos y en el orgullo de su poder humano sin querer depender de Dios. Para entender la razón por la cual 2 de Samuel 24:1 dice que Jehová incitó a David contra el pueblo de Israel, debemos comprender que la Biblia nos enseña que Satanás solo puede tentar a un ser humano si Dios se lo permite, como nos dice Lucas capítulo 22 del verso 31 al 32. Por ejemplo, en otra porción de la Escritura vemos que el diablo se dirigió ante Dios y le pidió que le permitiera tentar a Job. ¿Y
historia que leemos en el mismo libro de Job, capítulo 1, del 6 al 12. A pesar de las duras pruebas y tentaciones experimentadas, Job no pecó contra Dios ni le atribuyó despropósito alguno. Más adelante leemos que Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí vemos que a pesar de que Satanás fue el incitador de la tentación contra Job, Jehová Dios aparece también como incitador de aquella situación, no porque Dios haya tentado a Job, sino porque permitió que Job fuera tentado por Satanás. Recordemos lo que nos dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En ese mismo sentido, amados amigos y hermanos, en que debe entenderse que Jehová incitó a David contra el pueblo de Israel para realizar aquel censo. Algunos preguntan con un sentido perverso: ¿quién incitó a David a realizar el censo? Para luego responder apresuradamente que la Biblia se contradice, porque por un lado dice que fue Dios, segunda de Samuel 24:1, y mientras que por otro lado dice que fue Satanás, primero libro de Crónicas, capítulo 21, verso 8. Otros llegan más lejos para decir, aleluya, que de esas porciones no se puede sino concluir que Jehová y Satanás son un mismo personaje, una mentira del diablo. Sin embargo, todos esos argumentos demuestran una total ignorancia acerca de las Escrituras, ya que un análisis juicioso nos lleva a comprender dicha situación. En conclusión, Satanás incitó a David a realizar el censo, porque él fue quien tentó a David para que lo llevara a cabo. Dios también incitó a David para que realizara el censo, porque Dios permitió que el diablo tentara a David y también permitió que David censara al pueblo. Jehová el Señor, como autoridad final, permitió el censo, y como siempre se hace en el Antiguo Testamento, se le atribuye a él en el pasaje de 2 de Samuel 24:1. Es evidente que David conocía bien a Dios. Al inicio yo le decía, amados amigos y hermanos, que por palabra de Jehová, David era un varón conforme a su corazón. Vimos a un hombre que había organizado un censo porque había puesto su confianza en los demás hombres. Ya nos veíamos al mismo David, pequeño de 18 o 17 años, quien luchaba y quien se enfrentaba, aleluya, contra este filisteo llamado Goliat. Era un David distinto. Este David joven confiaba en Jehová, quien con una honda y un par de piedras derrota, usted conoce la historia, a este filisteo llamado Goliat, y le da la victoria del pueblo de Israel sobre el pueblo filisteo. Muy distinto este David, ya siendo rey, ya más grande, más adulto, más maduro, pero a la vez había dado o había abierto esa puerta, esa ventana, aleluya, para que Satanás se introdujera en su vida y sembrara la duda, sembrara esa incertidumbre, aleluya, lo cual lleva a David a alejarse de Dios, a poner su confianza no en Dios, no en Jehová, no en aquel que lo llamó, no en aquel, aleluya, que lo miró con ojo de misericordia y lo honra como rey de Israel, sino que ahora con una nueva mirada basada en una confianza, aleluya, basada, digo, allí en la cantidad de soldados, por estos que hace un censo, porque David había puesto su confianza en los hombres. Finalmente dio la magnitud de lo que había hecho. Creemos que para él entonces ya era un hombre anciano y posiblemente comenzó a recordar lo que había hecho cuando era un joven pastor. Como había confiado en Dios y qué testimonio de su fe había dado a los demás. Recuerda prontamente aquello. Por eso él dice: he pecado neciamente, muy locamente. Pero él era tan humano como usted, como yo. Confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no confiamos en Él para que nos ayude en los problemas de la vida. David se detuvo entonces para mirar a sus enemigos y observar que ellos eran muy numerosos. Formaban parte de grandes naciones con numerosos ejércitos. Y David se pregunta si su ejército era suficiente como para hacerle frente.
Por un momento olvidó que su Dios era lo bastante grande para hacer frente a todos los gigantes y a todas las naciones que le estaban amenazando. Así fue que decidió entonces hacer el censo. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por otra parte, la explicación de la diferencia entre las cifras del censo en 2 de Samuel 24:9 se dice que después de 9 meses y 20 días, los resultados del censo fueron 800.000 de Israel y 500.000 de Judá. Sin embargo, en primer libro de Crónicas 21:5-6 dice que fueron 1.100.000 de Israel y 470.000 de Judá, y que en esas cifras no aparecen contados ni los levitas ni la tribu de Benjamín. La diferencia se entiende cuando tenemos en mente que para Joab, el general del ejército de David, la orden dada por David para la realización del censo le era abominable. Cuando David le dio la orden de censar el pueblo, Joab intentó persuadirlo de no hacerlo. Pero leemos que la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. La Biblia nos indica que el censo no fue realizado con toda la precisión posible, sino de muy mala gana y con poco cuidado, al punto de que Joab comenzó a contar pero no acabó, y por esta razón los datos del censo, por no ser confiables, ni siquiera fueron puestos en el registro de las crónicas del rey David. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David, según primer libro de Crónicas 27:24. Parece ser que las cifras de 2 Samuel 24 fueron unos datos que Joab dio inicialmente a David, en los que indicaba que habían de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y de Judá 500.000 hombres, pero no indicaba cuántos de Judá sacaban espada, es decir, no especificaba cuántos de Judá eran aptos para la guerra. Parece ser que David pidió una rectificación de los datos, y entonces apareció un nuevo registro que indicaba que de Israel había 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 que sacaban espada. Sin embargo, la Biblia registra que aún esos nuevos datos reflejaban imprecisión, pues Joab dejó de contar a las tribus de Leví y de Benjamín debido a que la orden le era literalmente repugnante. Así no hay ninguna contradicción bíblica por causa de aquellas cifras, sino una evidencia de que la tarea del censo fue ejecutada de muy mala gana, con poca prolijidad, con poco cuidado, y queda finalmente inconclusa. Santo es el nombre de nuestro Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Entonces el rey David pone su confianza en el hombre. Y bueno, leemos en la Biblia la maldición de confiar en el hombre y la bendición de confiar en Dios, tal como nos habla el profeta Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará a los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El mismo salmista, en el capítulo 91, versos 1 y 2 del libro de los Salmos, nos habla y nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero David se había alejado. David había perdido el norte, había perdido la visión de Dios. Dios le había dado el favor en todo momento.
Dios había tenido misericordia, Dios había dado la victoria sobre todos aquellos pueblos que venían hostilmente a causar desorden y a presentar batalla y guerra contra Israel. David por un instante pone su confianza en el hombre. Santo es el nombre del Señor. Maldito el varón que confía en el hombre. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Algo ocurre con David, algo ocurre con usted y conmigo. Que en algún momento de la vida hemos visto la gloria del Señor, hemos visto cuán Dios ha sido bueno con nosotros, hemos visto que su misericordia se renuevan cada mañana, hemos visto, aleluya, que no nos ha faltado el pan, que hemos sido, aleluya, restablecidos, que hemos sido fortalecidos en forma constante. Hemos visto cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha honrado, cómo Dios nos ha bendecido, aleluya. Pero algo sucede en su vida, amado amigo, que usted empieza a alejarse de Dios y a colocar su confianza en su dinero, en su familia, en su trabajo, en sus capacidades, en sus estudios. Y pierde finalmente la mirada de Dios. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces estamos bien delante de Dios? Pero viene la enfermedad, viene el dolor, la prueba, el sufrimiento. Pasamos por el desierto y entonces bajamos nuestra mirada, aleluya. Y ya no ponemos nuestros ojos en Cristo, ni en Dios, ni en la palabra, ni ponemos confianza en sus promesas, sino que entonces empezamos a confiar en el hombre. Empezamos a confiar en las capacidades humanas, aleluya. Cuando debiéramos en todo momento confiar en Dios, no perder, aleluya, la visión de aquel que mira con amor y misericordia la tierra. Mi alma te alaba, mi alma glorifica tu santo nombre. Porque tenemos que entender, como dice Salmo 118, verso 8, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, dice Salmos 31, 14. Salmos 46, verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando viene una tribulación, cuando viene un problema, es Dios el que se levanta como poderoso gigante. Él pasa a ser nuestro creador, de nuestro creador pasa a ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. David se sentía atribulado, David se sentía amenazado por los pueblos que le acechaban en forma continua, en forma hostil, en forma violenta, les amenazaban, aleluya. Santo es el nombre del Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Era Dios el pronto auxilio de David en aquel momento, pero desvió su mirada de Dios. Desvió su mirada del amparo y fortaleza que era Dios, Jehová Todopoderoso. Mi alma te bendice, pero prontamente entiende y comprende lo que ha hecho, cómo ha pecado gravemente contra su Dios. Y por eso escribe aquellas palabras en el Salmo 71, verso 1 y 5. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso violento, porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. David se da cuenta, reconoce que había errado, que había cometido una mala decisión que lo lleva a ofender a Dios, decisión que lo lleva a provocar el enojo, el desagrado y la ira de Dios. Por eso este varón llamado David prontamente vuelve en sí, aleluya, y mira nuevamente a Dios, mira hacia el cielo, mira con sus ojos a su Creador, y con sus palabras proclama estas palabras.
con su boca proclama, aleluya, estas hermosas palabras, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Recordaba entonces aquel joven David de 18 años frente al filisteo Goliat. Recordó entonces, por eso decía, seguridad mía desde mi juventud. Había pecado delante de Dios. Por eso el proverbista, el hijo de David, Salomón, escribe en el libro de Proverbios capítulo 3, versos 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amado amigo, amado hermano, cuando hay problema, reconócelo. Cuando hay aflicción, reconócelo. Cuando hay dolor, cuando hay pesar, cuando hay tristeza, reconoce a Jehová. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No solamente cuando tú y yo estemos bien, no solamente cuando hay abundancia, no solamente, aleluya, cuando hay bonanza en nuestra vida, no cuando hay, aleluya, esperanza, no cuando hay, aleluya, ese gozo, sino que también cuando no lo haya, también haya aflicción en nuestro corazón, también tú tienes que reconocerlo. Por eso fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Bendito sea el nombre de Dios, porque el altivo de ánimo suscita contiendas, más el que confía en Jehová prosperará, dice allí Salomón nuevamente en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 25. Poderoso es nuestro Dios. Me encantan estas palabras del Salmos 18, 1, 3. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué tenemos que tomar malas decisiones, amados amigos y hermanos? ¿Por qué tenemos que desagradar a Dios? ¿Por qué tenemos que ofender su nombre? ¿Por qué tenemos que ofender su palabra, sus promesas? Si sabemos que Él es Dios Todopoderoso, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Sabemos que es nuestra salvación, sabemos que Él es nuestra fortaleza, sabemos que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador. Sabemos que es nuestra salvación, sabemos que Él es nuestro alto refugio. Sabemos que cuando invoquemos su sagrado y precioso nombre, seremos salvos de nuestros enemigos. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Jehová es mi luz y mi salvación, dice allí Salmo 27 del 1 al 3. ¿De quién temeré? Hace esta pregunta. ¿A quién tendré temor? Si Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer, mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aleluya, santo tu nombre. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que pide el Señor, lo que espera Dios de su pueblo. Que su pueblo esté confiado, de que su pueblo ponga esa confianza en Dios y no en los hombres. Por eso Jeremías, repito, capítulo 17, verso 7, bendito el varón que confía en Jehová. Y no solamente que confía en Jehová, amados amigos y hermanos, sino que cuya confianza es Jehová. Bendito es tu nombre, Dios de gloria. Poderoso es tu nombre. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y esta es la confianza, dice allí primer libro de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Amado amigo, hermano, tenemos que entender que a pesar de las tribulaciones y problemas que nos aquejan, debemos confiar en Dios y permanecer de pie, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Las aflicciones son parte del caminar cristiano, pero debemos alimentar nuestra fe en el Dios Todopoderoso y perseverar hasta el fin. Como dice la palabra allí, Mateo capítulo 10, verso 22. Dice Jesucristo: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Poderoso es el nombre de Dios. No perdáis pues vuestra confianza, dice el autor de los Hebreos, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, aleluya. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así dice el Señor en la revelación a Juan en Isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor, aleluya. El Señor Jesucristo hablando estas palabras, diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Poderoso es tu nombre. Confiad, pueblo, confiad, hijo de Dios, que Jesús ha vencido al mundo. Él se anticipaba, Él nos informaba, Él nos decía, Él nos declaraba en su palabra que tendríamos aflicción, que íbamos a sufrir, que íbamos a pasar por el desierto, que en algún momento íbamos a llorar, que en algún momento íbamos a tener un problema. Pero Él, para tranquilizarnos, para darnos esperanza, para sosegarnos y para consolarnos, nos dice: confiad que yo he vencido al mundo. Justamente es lo que no hizo David. David no confió en Dios, confió en su poderío militar, confió en aquel censo pensando, aleluya, que aquella cantidad de hombres era suficiente para poder dar la victoria sobre los pueblos hostiles que le rodeaban. Pero aleluya, Dios es nuestra confianza, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Dice allí Isaías capítulo 30, verso 15: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Poderoso es tu nombre. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Estás enfermo, estás atribulado, estás pasando por alguna situación que no te da paz, que no te da tregua, pues en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Es tanto el pesar, es tanto el problema que te aqueja, es tanta la prueba que Dios ha permitido sobre tu vida, pues entonces en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Las promesas de Dios están en la Biblia. Salmo 91:7 nos dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Deuteronomio capítulo 28 verso 7 nos dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. No hay necesidad que usted confíe en el hombre. No hay necesidad que, así como David realice un censo, no hay necesidad que usted confíe en su médico de cabecera. No hay necesidad que usted confíe en los medicamentos. No hay necesidad que usted confíe en el gobierno. No hay necesidad que usted confíe en su presidente. No hay necesidad que usted confíe en su pastor. No hay necesidad que usted confíe en su líder. Ni siquiera hay necesidad de que usted confíe en su hermano y en su familia. La necesidad es que usted confíe en Dios,
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Poderoso es el nombre de Dios, porque más Jehová está conmigo, dice ahí Jeremías capítulo 20, verso 11, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, aleluya, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces aquí el apóstol Pablo hace una pregunta a los Romanos capítulo 8 verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Santos en nombre del Señor Jesucristo. La tranquilidad, la esperanza para el cristiano, para el pueblo de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Por eso el Señor nos habló por Jeremías en su capítulo 33, verso 3, cuando nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y es justamente lo que hace David. Posteriormente se da cuenta del pecado que acaba de realizar. Salmos 34, verso 4 al 8. El rey David nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Usted está en su casa en este momento, está sufriendo una enfermedad, la aflicción no le da tregua, ya no puede seguir de pie, ya no puede más. Entonces busque a Jehová y Él le oirá, tal como lo hace David. Hágalo usted en esta hora. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, santo su nombre, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Estas aguas que son de Cristo. La presencia del Cristo se derramó por medio del Espíritu Santo. Esas son las aguas, aleluya, que te dan vida y vida en abundancia. Son las aguas, aleluya, que te dan esperanza. Son las aguas que sanan tus heridas. Son las aguas, aleluya. Este arroyo de agua salutífera es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Serás como aquel árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Santo es el nombre de Dios. David confió por un instante en su poderío militar. Había caído en maldición. Como dice su palabra, gloria a Dios para siempre. Bendito es tu nombre. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. David se apartó de Jehová. Usted se apartó de Jehová. Algo ocurrió en su vida que olvidó el favor de Dios. Olvidó que quien lo cuidaba, quien lo guiaba, quien lo bendice es el Dios Todopoderoso. Pues de la maldición David pasa a la bendición de confiar en Dios. Este mismo capítulo 17, usted puede ver del verso 5 al 8 la maldición de confiar en el hombre y también la bendición de confiar en Dios. El hombre puede confiar de dos maneras, o es en Dios o es en el hombre. Santo es el nombre del Señor. Por eso a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Dios. Por eso bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Poderoso es tu nombre. Vamos a orar por esta palabra y daremos gracias al Señor, porque hasta aquí ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia. Hoy es momento de que tú vengas a Dios. Vuelvas tu rostro al Dios Todopoderoso. Por alguna razón, por algún motivo, desviaste tu mirada de Dios. En algún momento de tu vida era Dios la confianza de tu vida, pero algo ocurrió que marcó tu vida y entonces empezaste a confiar en tu dinero, empezaste a confiar
en tus capacidades, en el hombre. Es la invitación que te hago por medio de esta palabra. Que tú vuelvas a Dios, que vuelvas tu rostro al Dios de Todopoderoso, al Dios Creador. Y entonces pasará de una maldición a esta bendición de confiar en Dios. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Dios, amado y bendito Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios de gloria. Damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido impartida, esta enseñanza, Señor. Yo quiero pedir perdón, Dios mío, y lo quiero hacer en el nombre de Jesús. Por aquello, Dios mío, y muchas veces hemos desviado nuestra mirada, hemos olvidado que tú eres Dios. Hemos dejado de confiar en Dios y hemos comenzado a confiar y a poner nuestra confianza en el hombre. Oh, cuán equivocados estamos, Señor. Cuántos hermanos y amigos han puesto la confianza en los pastores, en los siervos, cuando debiéramos poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. No es el hombre que salva, no es el hombre quien auxilia, es Dios. Eres tú, mi Señor. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Queremos confiar en ti, queremos volver a confiar en ti, que tú seas el Dios de nuestra vida. Aquellas iglesias que han perdido el norte, que han perdido su visión, Señor, que vuelvan una vez más a confiar en ti. Que vuelvan, Dios mío, una vez más con sus propias palabras a decir: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío. Que ellos puedan una vez más decir: tú eres mi libertador, tú eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ayúdanos a invocar tu nombre, a buscar tu rostro, tu presencia, con humildad, con sencillez, reconociéndolo a usted en todos nuestros caminos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque la confianza que usted nos transmite por la palabra, que al invocar su nombre, quien es digno de ser alabado, seremos salvos de nuestros enemigos. Ayúdenos, perdónenos, levántenos, restáurenos, Señor amado. Que esta palabra penetre en nuestros corazones hasta lo más profundo, Señor amado. Tal impacto pueda, Dios de gloria, llevarnos a una reconciliación. Tal impacto pueda llevarnos, Dios mío, a reconocerle una vez más como nuestro Dios, nuestro Señor. Que podamos decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Oh, mi Señor amado, reconocemos que tú eres nuestro amparo y fortaleza. Reconocemos que tú, Dios mío, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Reconocemos, Dios mío, aleluya, que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Santo es el nombre del Señor. Ayúdanos a fiarnos en ti de todo nuestro corazón, en forma completa, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Señor, enséñanos a reconocerte a ti, al Dios creador y todopoderoso, a reconocerte en todos nuestros caminos, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, cuando hay o cuando no hay, cuando estoy bien o cuando no estoy bien, cuando tengo ánimo o estoy desanimado, cuando tengo fuerzas o cuando estoy decaído. En todo momento, Señor, enséñanos a reconocerte. Oh, mi Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice. A los hermanos y amigos que han escuchado esta palabra, Señor, tenga de ellos misericordia. Oh, poderoso Dios, tu palabra nos declara, Señor amado, que el que hubiera pecado, así como lo hizo David, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío. Usted vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. ¿Cuántos están como David, equivocados, errados, poniendo confianza en el hombre y no en Dios? Pero haz como David, que prontamente podamos volver en sí, que prontamente podamos reconocer que hemos fallado delante de tu presencia, que hemos pecado neciamente, que hemos pecado locamente delante de ti.
Ayúdanos a perseverar hasta el fin y a no perder vuestra confianza, pues su palabra dice que tiene grande galardón. Ayúdanos a tener paciencia en la prueba para que obtengáis la promesa. Gracias, mi Dios, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Para ti, mi Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos, damos gracias, honra y alabanza, Señor. Gracias por este programa, gracias por esta predicación, gracias por tu palabra que nace bien a nuestra vida, a nuestro corazón. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, aleluya. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Santo es tu nombre. Reciba la adoración de mi parte y de mi familia, del ministerio, porque tú, mi Dios, eres digno de ser alabado. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza Jehová. Enséñanos ese principio y que pueda arraigarlo y escribirlo en las tablas de mi corazón. Santo es tu nombre. Doy gloria y alabanza al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Santo es tu nombre.